Bienvenidos a Reporte Especial. Buenas noches. Hoy les hablo de la ola de intoxicaciones en escuelas públicas de la provincia de Duarte provocadas por el uso de pesticidas. En nuestro TVT hacemos remonte al 2005, cuando una tragedia penitenciaria ocasionó la muerte de más de 135 reclusos, y empezamos a pedir por transformaciones con miras a una reforma penitenciaria que hoy sigue pendiente. El sistema de cárceles de República Dominicana, en vez de mejorar, empeora. Las intoxicaciones por pesticidas en Dominicana se han convertido en una noticia frecuente, afectando especialmente a escuelas cercanas a zonas agrícolas. Aunque muchos nos preguntamos qué sucedió primero, si la instalación agrícola o la construcción de la escuela, los datos van en avance y en los primeros meses del 2025 se han reportado al menos 300 casos, donde estudiantes, maestros y personal escolar han resultado afectados por la exposición de químicos utilizados en las plantaciones. Los síntomas van desde mareos, vómitos hasta problemas respiratorios graves, poniendo en riesgo la vida de todos estos niños y sus maestros y familias, así como la comunidad educativa. Este tipo de intoxicaciones suele ocurrir por la fumigación sin medidas de seguridad adecuadas, la falta de regulación en el uso de agroquímicos y la necesidad de supervisión de las autoridades. En lo que va del 2025, una ola de intoxicaciones por pesticidas ha golpeado a la población estudiantil rural de República Dominicana, afectando principalmente la provincia de Duarte. En San Francisco de Macorís, al menos 300 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, han sido víctimas de estos incidentes en varios centros educativos. Esto equivale a un promedio de un caso cada 3 horas. Entre las escuelas afectadas se encuentra el Liceo de Nivel Medio Hernán José Sánchez, la Escuela Juan Antonio Alix, el Centro de Enseñanza Gastón Fernando del Ligne, el Liceo Profesor Juan Bosch, la Escuela Pedro Mir y la Escuela Básica Rural Ana Celeste Fernández. Este centro educativo fue construido en el 2012 y desde el 2012 a la fecha no habíamos tenido casos previos de estudiantes afectados por pesticidas. Pero este año 2025, el 14 de enero, a partir de ahí hemos tenido 4 casos donde hemos tenido estudiantes, personal de apoyo, en algunos casos maestros afectados por efectos de pesticidas usados alrededor del centro. Cada uno de estos recintos educativos tiene una distancia entre ellos de 2 a 3 kilómetros aproximadamente. El Liceo Max Enríquez Ureña del Distrito Municipal de Cenoví es el único que se encuentra a 5 kilómetros de los demás. Estos incidentes han provocado la suspensión temporal de docencia y en algunos casos la transición a la modalidad virtual. Sin embargo, la alternativa presenta desafíos, ya que no todos los estudiantes cuentan con acceso a Internet o dispositivos tecnológicos, lo que dificulta que puedan mantenerse al día con las asignaciones. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp con los estudiantes y los maestros están mandando asignaciones y también haciendo videollamadas con los que pueden conectarse, porque la realidad es que no todos se pueden conectar. No todos tienen acceso a Internet, no todos tienen un celular, una tablet. Las tablets que se le habían dado en educación se le dañó a la mayoría. Pero de esa manera estamos haciendo lo que podemos. Nosotros no habíamos llamado a clase en este último caso porque en un primer momento estábamos esperando que las autoridades se pronunciaran con respecto a una investigación que se estaba haciendo. Pero desde que tengamos luz verde, los muchachos van a venir al centro a reunirse. Las recurrentes intoxicaciones en centros educativos dominicanos tienen su principal origen en las fumigaciones agrícolas realizadas en terrenos colindantes a las escuelas. Aunque podría surgir ahí la pregunta de qué estuvo primero, si la plantación agrícola o el centro escolar, la realidad es que en los últimos años el uso masivo y frecuente de pesticidas para el tratamiento de suelos de cultivo se ha convertido en una amenaza para las instituciones educativas. Lo que sí hemos comprobado es que como los agricultores manejan los pesticidas y a ellos no les pasa nada, ellos entienden que por rociar pesticida en un solar cercano a un liceo nadie se va a afectar. Pero ellos ignoran la otra realidad, la acumulación de personas, el efecto del viento y la concentración del viento cuando lleva el pesticida, que es algo que ellos ignoran y por eso se dan casos como los que se han dado en nuestro centro.
San Francisco de Macorís se ha posicionado como el punto focal de la creciente situación, registrando la mayor concentración de incidentes en todo el país. Los componentes químicos utilizados para optimizar la producción agrícola son dispersados por corrientes de aire hacia los recintos escolares, sometiendo a los alumnos y educadores a la exposición de sustancias con alto potencial tóxico. En los casos que hemos tenido, hay estudiantes que han durado hasta 2 días en centros de salud internos, y hay una que no duró más porque los padres pidieron la de alta. Pero uno de esos casos, la madre nos dijo que le iban a pedir un traslado para llevarla a Santo Domingo porque la joven seguía muy mal, la joven seguía presentando secuelas, y tenemos casos de estudiantes que han seguido presentando secuelas, problemas respiratorios en algunos casos. Recientemente la madre de una estudiante que fue afectada el viernes pasado, el viernes 21, me dijo que la joven se le desmayó en la casa y que la han llevado a hacerle varios análisis porque se le ha agravado su salud. El problema con los pesticidas es que hay estudiantes y personas que tienen una condición de salud que a veces desconocen y que cuando se ponen en contacto con el pesticida, entonces sale a la luz el problema de salud que tenía, ya sea un problema de asma, un problema respiratorio o cualquier otro tipo de problema. Eso ha pasado con algunos de los estudiantes que han sido afectados. Para investigar más a fondo los incidentes recurrentes por las intoxicaciones en la provincia de Duarte, CDN y nuestro equipo de reporte especial visitaron la zona de varios centros educativos para conocer las versiones de los hechos, tanto de las autoridades como de las familias afectadas, quienes están consternados por lo sucedido todavía. Esta situación es bastante difícil porque además de los casos de estudiantes enfermos, personal de apoyo, también está el asunto de las críticas y las acusaciones, que es algo que nos ha molestado mucho. Nosotros nos hemos esforzado por hacer lo que está a nuestro alcance. Nosotros lo primero que hicimos fue identificar a los que pudimos, dueños de solares, e hicimos una reunión con ellos donde firmamos un acuerdo para que no se fumigara en horas de clase. Luego hicimos una primera reunión de padres. Lamentablemente no tuvimos la cantidad de padres, la asistencia que queríamos, pero se hizo una reunión de padres donde se explicó primero la realidad de los centros educativos con la cantidad de estudiantes que favorece que se den intoxicaciones, y después de los casos que se han dado, otra vez en esta semana, exactamente el miércoles, hicimos una reunión con los padres, con la comunidad y con los estudiantes para informarles de las medidas que se habían tomado y para mostrarle a ellos que la solución es integral, que necesitamos que los comunitarios y especialmente los agrícolas creen conciencia y no fumiguen cuando hay clases. Uno de los centros más afectados por esta situación es el Liceo Hernán Sánchez, ubicado en el Distrito Municipal de Aguayo, en San Francisco de Macorís. Según Samuel Nicolás Castillo, director del centro desde 2019, afirma que desde el 14 de enero del 2025, en 4 ocasiones, decenas de estudiantes, maestros y personal de limpieza se han visto afectados por intoxicación, supuestamente por aplicación de pesticidas en las zonas aledañas. En el primer caso, que fue el 14 de enero, un señor fue a fumigar un terreno que estaba cercano al liceo. Como alrededor de 1 hora después, estudiantes vinieron del 3er piso a avisarnos que no se sentían bien. Le pedimos que bajaran para llamar a sus casas. En un lapso como de 10 minutos más, ya teníamos muchos casos. Llamamos al distrito educativo para informar, llamamos a los padres, llamamos al 911. Y ese fue un caso donde tuvimos la experiencia por primera vez con varias ambulancias y estudiantes afectados. Algunos tuvieron que ser internados hasta por 2 días en centros hospitalarios. El segundo caso ocurrió el 23 de enero, es decir, muy cerca del primer caso. En ese segundo caso no pudimos identificar a una persona fumigando, pero fue en otra parte del liceo que dio con más intensidad. Ahí también tuvimos varios casos de ambulancia y eso fue como un boom mediático porque los medios de comunicación centraron su atención en este centro educativo. Hicimos una reunión con los dueños de solares que pudimos identificar para hacer un acuerdo de que no se usaran pesticidas.
Sin embargo, el día 18 de febrero, un dueño de solar que no habíamos identificado y que no vive en la comunidad vino a fumigar en la mañana. Y desde que nos dimos cuenta, nos acercamos al señor, al dueño del solar. Yo no estaba en el centro, se acercó una coordinadora y un miembro del personal de apoyo. Yo estaba en una reunión en el distrito educativo. Se habló con el señor, ellos dejaron de fumigar, se fueron, pero lamentablemente alrededor de unos quizás 20 minutos, media hora después, que la brisa empezó a soplar con el pesticida, tuvimos nueva vez, un caso más de estudiantes y personal de apoyo afectado. El caso más reciente se presentó por tercera vez el 18 de febrero. Era un día de clases normal, al menos eso parecía. El suceso surgió alrededor de las 9:30 de la mañana, momentos en que se distribuye la merienda en las aulas del liceo, mientras los estudiantes esperaban felices su pan con leche sin saber que una amenaza invisible se aproximaba. Minutos después, una nube tóxica de pesticidas proveniente de un terreno colindante llegó silenciosamente al centro educativo, desatando una situación grave que puso en riesgo la salud de decenas de personas. El último caso fue el viernes 21. Un comunitario estaba fumigando una franja que da con un canal que está en el camino principal de acceso al liceo. Me llama una maestra y me dice que un comunitario está fumigando cerca del centro. Yo me apuro para venir al centro, ubicamos a la persona, le explicamos que no debía hacerlo. Le mencionamos también que en los casos anteriores habían sido apresados de las personas que habían fumigado. La Procuraduría de Medio Ambiente ya había hecho un expediente en esos casos. Y le dijimos que él podía ser llevado apresado o llevado preso. El señor no siguió fumigando y asimismo, como una hora después, quizá menos, que el sol calentó, que la brisa sopló, tuvimos varios casos. En este último caso, como ya teníamos casos previos, anteriores, e identificamos que algunos estudiantes siempre se enferman, aunque en cada caso han aparecido estudiantes nuevos que nunca habían presentado síntomas, pero hay algunos que sí coinciden. Todos los casos que se fueron presentando en un primer momento los mandamos de una vez a la policlínica porque no queríamos que se diera una situación dramática, si se puede llamar, tan alarmante como se dio en los casos anteriores. Pero no pudimos contener porque llegamos a un total de 18 estudiantes. Ya tuvimos que retirar, se informó a los padres, llamó al distrito y las cosas se complicaron bastante. Vino la Procuraduría de Medio Ambiente, como siempre lo hicieron en cada caso, vinieron de Agricultura. Y ese mismo día, la Procuradora, justamente por investigar un poco más, me pidió que sacara las mochilas que quedaban en el centro. La sacamos y se la entregamos. También había una mochila de una maestra. Y procedieron a llevarse también al portero para ser investigado. Los estudiantes fueron los primeros en notar el fuerte olor que se esparcía por el aire, extendiéndose por todo el lugar debido a la presencia de productos químicos. Minutos después, una estudiante comenzó a sentir mareos, náuseas y dificultad para respirar. Al principio parecía algo pasajero, pero cuando más alumnos presentaron los mismos síntomas, la alarma se encendió. Sin embargo, nadie imaginaba que estaban inhalando una sustancia peligrosa correspondiente al pesticida. Yo soy el padre de una de las niñas intoxicadas. De las 4 veces que intoxicaron, las niñas mías se me intoxicaron las 4 veces. A mí me llamaron, yo estaba en la finca y la primera vez no esperaba eso así, pensaba que era algo sencillo. Pero cuando vine que vi esa reacción de las niñas mías llorando, apretadas, que no podía respirar, y todos los niños tirados, yo me estaba volviendo loco. El incidente dejó al menos 34 personas afectadas, entre estos 20 estudiantes, 11 profesores, 3 conserjes, quienes fueron trasladados por una ambulancia del sistema de emergencias del 911 a diferentes centros de salud de la localidad. Uno no sabe si ayudar a un estudiante o porque son muchos estudiantes que caen al mismo tiempo. Eso cosa que da pena, eso es un trauma para cualquier persona.
La primera vez, porque a mí me dio 2 veces, la primera vez decían los estudiantes, y ella pesticida. Yo dije, ¿cómo que huele a pesticida? Y la mujer, las otras compañeras me dijeron, huele a pesticida. Cuando, bueno, los estudiantes estaban cayendo y poniéndole mascarilla a los que no estaban, dándole alcohol. Cuando yo subí para cuarto y quinto, que son los cursos míos de yo dar la merienda, antes de yo subir, yo le dije a una profesora que daba mal olor a veneno. La profe me dice, sí, me está cogiendo la garganta. Yo subí y le dije a la profesora de quinto A que si no sentí el mal olor a veneno, y la profe me dice, no, porque yo estoy tupida. Luego bajé y le comuniqué aquí en la oficina y le dije, y bueno, ahí salieron todos los niños mareados y ya ustedes saben. Yo sentí dolor de cabeza, mareada y me desmayé. Además de los síntomas presentados, las víctimas sentían irritación ocular, problemas respiratorios y, en casos más graves, convulsiones y pérdida de conciencia, aunque la mayoría de los afectados se recupera de forma considerada. Tienen diferentes síntomas, porque cada estudiante reacciona de diferente manera. Porque cuando yo me iba para mi casa, yo me cogía aquí en el pecho y no podía respirar. Y ahí el 911 me puso oxígeno, me pusieron una inyección porque hice una reacción alérgica. Según testimonios en los alrededores de la escuela, fue encontrado un envase de pesticida que se sospecha fue utilizado para rociar el producto que provocó la intoxicación de los afectados. El primer caso, el señor, se encontró un frasco de paraquat y el señor, cuando nos comunicamos con él, nos dijo que había tirado paraquat mezclado con sal. En el tercer caso, había un técnico de agricultura con nosotros que fuimos al solar y encontramos un frasco nuevo de un producto que se llama, creo que glifosato de amonio, algo así, creo que glifosato. Y en el último caso, el señor que tiró el producto me dijo que había tirado glifosato, que todavía en su bomba manual él tenía parte del producto. Eso es lo que hemos podido identificar de parte de comunitarios, de las personas que lo han tirado y de los frascos que se han encontrado donde se ha tirado el producto. La directiva del centro educativo hace el llamado urgente a las autoridades para que se intervenga de manera efectiva y puedan frenar los recurrentes casos de intoxicaciones provocadas por productos químicos utilizados en las plantaciones agrícolas. Indican que no es un incidente aislado, sino parte de un problema persistente que ha causado múltiples emergencias en la zona. Nosotros hemos sido un libro abierto. Yo se lo dije a los padres. Nosotros no vamos a cubrir una acción de quien sea si tenemos alguna evidencia de cualquier cosa que se suponga. Pero tampoco vamos a permitir que se acuse a alguien si no hay una prueba. Se ha querido acusar a estudiantes, no porque lo haya hecho necesariamente una institución pública, hasta en desconocimiento algunos comunitarios lo han hecho. Nosotros visitamos a la fiscal de menores para pedir asesoramiento en ese caso y ella dijo que si se hacía una acusación a un estudiante sin prueba, ella estaba dispuesta a recibir al estudiante y sus padres para actuar de manera legal. Entonces nosotros queremos cuidar la integridad de todos y queremos que se investigue, pero tampoco queremos que se hagan atropellos, porque yo he recibido a todo el que ha venido con las manos abiertas, en buen ánimo, porque quiero que esto también se resuelva. Por otro lado, expresan indignación ante los intentos de algunos sectores por responsabilizar de manera directa a los estudiantes del suceso. Aseguran que estas acusaciones carecen de fundamento y desvían la atención de los verdaderos culpables. Yo solamente le voy a pedir a las personas que no señalen sin pruebas y que si tienen pruebas, pues que las pongan a disposición de la autoridad competente, pero que no se hagan señalamientos. Porque yo me he visto afectado por señalamiento, los estudiantes se han visto afectados, los padres se han visto afectados. De hecho, yo tuve una situación con alguien que me tumbó el celular porque no quería que lo grabara, porque estaba haciendo una acusación. Yo le dije, yo te voy a grabar. Y me quitaron el celular, me lo estrellaron en el suelo y yo tuve que comprarle la pantalla. Hasta ese caso yo lo he vivido. Entonces yo no quisiera que eso se vuelva a repetir, yo quisiera que esto calme, porque yo cuando hay un caso de intoxicación, es un día para mí que yo no puedo hacer otra cosa que hablar de eso y seguir dando informes y llamadas hasta que yo me acuesto. Es decir, me pone tenso, porque tengo que saber la condición de los estudiantes, tengo que saber si están internados, en qué centro están, si le dieron de alta, si no le dieron de alta. Tengo que buscar las certificaciones médicas, tengo que hacer informes, tengo que buscar
recopilar todo lo que hay. Y para mí es un trabajo extra que no me deja ni siquiera hacer el trabajo que yo tengo que hacer aquí como director del centro educativo. Tras el incidente en el Liceo Hernán Sánchez, esa misma semana, la Escuela Espejo Tarsila de Peña Paix, ubicada a 2 kilómetros de este, suspendió la docencia y evacuó a los alumnos como medida preventiva por el fuerte olor a pesticida. Que los padres están muy preocupados. Algunos padres, cuando sus hijos que han quedado internados, que han tenido que ser internados, no han enviado a sus hijos 1 o 2 días, hasta 3 días después, para esperar que todo se nivele y que el hijo mejore su situación. Pero sí tenemos estudiantes que están asustados y cuando vienen al centro llegan asustados. Una madre que estuvo su hija afectada en el caso anterior, en el penúltimo caso, la niña no la mandaron al centro el viernes, que fue el último caso, pero la madre insistió en que ella viniera y la niña le dijo que no iba a venir. La madre se comunica conmigo y me dice, mira, ella me dijo que no iba a venir y gracias a Dios no vino porque yo me iba a sentir muy mal, porque ella se iba a afectar otra vez y yo me iba a sentir culpable. Los jóvenes muchos de ellos están asustados, están preocupados, porque debo decir que, por ejemplo, cuando han habido los casos, hay estudiantes que se han desmayado por el miedo, en algunos casos. Cuando ven que se desmayan otros y todo el mundo saliendo, se desmayan y sí, hay un miedo entre los estudiantes. Que de hecho nuestro plan es buscar ayuda psicológica para, con la ayuda de un profesional, hacer algunas charlas con ellos para manejar ese tipo de situaciones. Asimismo, visitamos el Centro Educativo Max Enrique Sureña, ubicado en el Distrito Municipal de Cenoví, el cual opera como politécnico y centro académico. Las autoridades educativas señalaron que en múltiples ocasiones han sido afectadas por fumigaciones con pesticidas debido a la cercanía de una parcela en la parte trasera del recinto. A pesar de que el Politécnico Max Enrique Sureña y el área académica que lleva el mismo nombre comparten la misma ubicación, en 2025 no se han registrado casos de intoxicación por pesticida en la sección académica. No obstante, en el 2024, al menos 22 estudiantes y 5 maestros fueron afectados. Esos estudiantes que presentaron esa situación en ese momento eran estudiantes que tenían ya una comorbilidad existente, es decir, una situación de salud, y eso fue un detonante, si podríamos decirlo así, que generó en que se presentaran esos síntomas. Hasta el momento, algunos de esos estudiantes, algunos ya salieron de aquí de la institución, otros se trasladaron y otros pasaron ya a otro centro educativo. En ese momento tuvimos 2 estudiantes, tuvimos 3 maestros y 2 conserjes. Sin embargo, el Politécnico no ha corrido con la misma suerte. A principios de 2025, un profesor resultó intoxicado tras inhalar una sustancia presuntamente rociada por una avioneta en una finca arrocera cercana al recinto escolar. A finales de enero de este año estábamos en cumplimiento de horario porque teníamos una jornada de protesta por las mismas situaciones de intoxicación. Estábamos cumpliendo horario aquí en el centro, no había docencia y pues se percibió un fuerte olor a veneno y uno de los maestros que estábamos aquí pues se sintió mal y tuvo que ir a emergencias. En la escuela Pedro Mir del sector La Boca de Colón, el 7 de enero se intoxicaron varios estudiantes, también en San Francisco de Macorís. Al día siguiente, una situación similar afectó a los estudiantes del Liceo Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, de la comunidad de La Espínola, segunda etapa. El siguiente episodio tuvo como epicentro la escuela Ana Celeste Fernández de La Guama, donde 2 estudiantes resultaron intoxicados y tuvieron que ser ingresados a un centro clínico privado. Una de ellas estuvo 4 días en cuidados intensivos. De acuerdo a la Ley 311 sobre registros de plaguicidas y sus reglamentos, en los artículos 24 y 25 se establece que quienes hagan uso negligente de estos químicos o causen daño a otra persona, sea por enfermedad, incapacidad laboral o incluso la muerte, incurrirían en penas de prisión de 10 días a 1 año.
Además, serían sancionados con multas que oscilan entre los 1.000 pesos y los 25.000, según lo que establecen los artículos 317 y 318 del Código Penal.